Continuamos con trabajo en caliente 2. Contenido. Identificación de factores de riesgo higiénico en operaciones de soldadura. Riesgos de seguridad. Causas. Daños. Medidas preventivas. Seguir las siguientes pautas. Identificación de factores de riesgo higiénico en operaciones de soldadura. Los factores de riesgo que pueden presentarse en las operaciones de soldadura, proceden tanto del material a soldar, como del material de aporte y de las posibles reacciones en el aire. Su conocimiento con profundidad permite conocer los contaminantes que pueden aparecer en la atmósfera de trabajo en cada caso, siendo de gran utilidad cuando se efectúa su análisis y evaluación. Contaminantes procedentes del material a soldar. Dentro de estos, se distinguen los procedentes del propio material de base, los que se derivan de los recubrimientos de dicho material. Contaminantes procedentes del material de base. El material de base suele ser una pieza metálica. Como las operaciones de soldadura se desarrollan a temperaturas muy elevadas, se favorece su disgregación en partículas de tamaño coloidal que se oxidan fácilmente en contacto con el oxígeno del aire, pudiendo afirmar que, en los humos generados en una operación de soldadura se pueden encontrar siempre los óxidos de los metales que integran el metal base. A modo de ejemplo y dependiendo de la naturaleza del metal base se tendrá. En un acero al carbono se generarán óxidos de hierro y manganeso. En un acero inoxidable se producirán óxidos de hierro y cromo. En una pieza de latón se formarán óxidos de cobre y zinc. En una pieza de bronce se desprenderán óxidos de cobre y estaño. Contaminantes procedentes del recubrimiento del material de base. La naturaleza de estos dependerá del propio recubrimiento, de forma que además de los óxidos del metal de base, se formarán otras sustancias, pudiendo encontrar, entre otros, los siguientes casos. Recubrimiento metálico, en este caso se desprenderán los óxidos de los metales que conforman el recubrimiento. Según esto. Cromado, óxidos de cromo. Niquelado, óxidos de níquel. Cadmiado, óxidos de cadmio. Galvanizado, óxidos de zinc. Pintado, si los pigmentos utilizados en la pintura que recubre el material de base son metálicos, se desprenderán los óxidos de estos, es decir, minio, óxidos de plomo. Amarillo de cromato de plomo, óxidos de plomo y de cromo. Engrasado, si las piezas están engrasadas, se desprenderán los productos de la pirólisis de los aceites y grasas que recubre las piezas a soldar. De este modo, dependiendo del producto utilizado para engrasar, se tendrá aceite mineral, se formarán nieblas de aceite, existiendo la posibilidad de producirse hidrocarburos aromáticos policíclicos. Aceite vegetal, se puede formar acroleína. Desengrasado, cuando las piezas se desengrasan con disolventes clorados, a pesar de que estas sustancias son muy volátiles, pueden quedar retenidas en los microporos de la pieza y al soldarla producir fosgeno o cloruro de carbonilo, Cl2CO, sustancia altamente peligrosa. Resinas plásticas, en ocasiones, las piezas van recubiertas de resinas plásticas, como PVC que al soldarlas generan productos de pirólisis, como en este caso, cloruro de hidrógeno, CLH. Contaminantes procedentes del material de aporte. Se distinguen tres tipos. Los que se derivan del electrodo revestido. Los que proceden del dióxido de carbono usado en soldadura eléctrica. Los derivados del fundente utilizado en soldadura autógena. A continuación se describe cada uno de ellos. Contaminantes derivados del electrodo revestido, pueden considerarse tres tipos fundamentales, a saber. Revestido básico, pueden desprenderse fluoruros. Revestido de rutilo, pueden formarse óxidos de hierro, de titanio, de manganeso, y silicatos. Revestido ácido, se desprenden las mismas sustancias que en el revestido de rutilo y además sílice amorfa, CO2. Contaminantes derivados del dióxido de carbono, CO2, utilizado en soldadura eléctrica, en algunos casos se puede formar monóxido de carbono CO. Contaminantes derivados del fundente usado en soldadura autógena, se pueden desprender cloruros y fluoruros,
cuando se sueldan piezas de aluminio. Por otra parte, al soldar hierro se suelen usar bicarbonatos y carbonatos, pudiendo generar dióxido de carbono, CO2. Contaminantes debidos a reacciones en el aire. En función del tipo de soldadura, cabe distinguir los siguientes. Soldadura eléctrica, se genera radiación UV, que se intensifica cuando se sueldan piezas de aluminio. Soldadura autógena, se desprenden óxidos de nitrógeno, NO2, por oxidación de este elemento contenido en el aire. Riesgos de seguridad. El principio de prevención señala que todos los accidentes tienen causas que los originan y que estos se pueden evitar identificando y controlando aquellas que los producen. Los accidentes de trabajo se producen bien porque las personas cometemos actos incorrectos o bien porque los equipos, herramientas, maquinarias o lugares de trabajo no se encuentran en condiciones adecuadas. En algunas ocasiones pueden originarse porque concurren ambas situaciones a la vez. Las causas humanas se relacionan directamente con el comportamiento del trabajador y se traducen en conductas imprudentes o falta de respeto a las normas o a los procedimientos de trabajo. Estas causas son las de más difícil corrección ya que dependen de la formación y la motivación de las personas. Algunos ejemplos de estas conductas son, distracciones, exceso de confianza, falta de conocimiento de las actividades u operaciones a realizar, no usar los equipos de protección individual y adoptar posiciones inseguras o inadecuados procedimientos de trabajo. Las causas técnicas hacen referencia a condiciones peligrosas o inseguras del entorno de trabajo. Estas causas son las de más fácil solución, solo hay que descubrir dónde se origina el riesgo y adoptar las medidas técnicas necesarias para evitarlo. Algunos ejemplos son: falta de mantenimiento preventivo de los equipos y maquinaria, déficit de equipos de protección individual, carencia de dispositivos de seguridad en los equipos de trabajo, inadecuadas condiciones de los lugares de trabajo, deficiente señalización, escasa comunicación entre la empresa y los trabajadores, falta de orden y limpieza e instalaciones eléctricas inadecuadas. Los accidentes de trabajo se pueden prevenir realizando una vigilancia constante sobre los actos inseguros de los trabajadores y sobre las condiciones peligrosas que existan en el ambiente de trabajo. En concreto, los principales riesgos de seguridad a los que estás expuesto mientras realizas trabajos de soldadura son los siguientes: caída de personas al mismo nivel. Caída de personas a distinto nivel. Caída de objetos en manipulación. Choques contra objetos. Golpes/cortes por objetos o herramientas. Atrapamientos entre piezas. Proyecciones de fragmentos o partículas. Contactos térmicos. Contactos eléctricos. Explosiones e incendios. En cada uno de los riesgos te exponemos las principales causas que lo provocan, los daños que puede generar y te proponemos las medidas preventivas que puedes aplicar en tu trabajo diario, para evitar o disminuir la probabilidad de que ocurra. Caída de personas al mismo nivel. Causas: falta de orden y las zonas de paso, cables, piezas, restos de material, herramientas, etc. Acumulación de materiales o herramientas en el área de trabajo. Iluminación insuficiente en zonas de trabajo o de paso. Mal estado del piso. Suelo deslizante a causa de sustancias derramadas, grasas, desperdicios. Incorrecta disposición de los soportes, cables y mangueras. Daños. Heridas superficiales. Fracturas de huesos. Inflamaciones musculares. Esguinces. Desgarros musculares. Hematoma. Medidas preventivas. Mantén limpio, ordenado y libre de obstáculos tanto las zonas de trabajo como las de paso. Exige que las zonas de trabajo estén bien iluminadas. Usa calzado de seguridad antideslizante. Elimina con rapidez manchas, desperdicios o residuos del suelo. Sigue el sistema previsto de orden y almacenamiento de materiales, de modo que no haya elementos fuera de lugar. Caída de personas a distinto nivel. Causas. Operaciones realizadas en altura desde escaleras manuales, plataformas o andamios durante el soldeo de estructuras metálicas o reparaciones.
Ausencia de señalización y medidas de protección insuficientes en huecos o aberturas en el piso, rampas, fosos. Iluminación insuficiente en zonas de desnivel. Daños. Heridas superficiales. Fracturas de huesos. Inflamaciones musculares. Esguinces. Desgarros musculares. Fuertes hematomas. Muerte. Medidas preventivas. Utiliza equipos de trabajo adecuados, andamios, borriquetas. Emplea medidas de protección colectivas, barandillas, redes. Usa equipos de protección individual que impidan o limiten las caídas, arnés, cinturón, cuando realices trabajos de soldadura en una altura mayor de 3,5 metros, desde el punto de operación al suelo. Respeta y presta atención a las señales en zonas delimitadas como fosos, sótanos o trampillas. Protección en los trabajos de altura. En todo trabajo en altura con peligro de caída, será necesario que utilices el cinturón de seguridad. Estos cinturones deberán cumplir los siguientes requisitos. Serán de cincha tejida en lino, algodón o fibra sintética apropiada, en su defecto, de cuero curtido al cromo o al tanino. Tendrán una anchura comprendida entre los 10 y los 20 centímetros, un espesor no inferior a 4 milímetros, y su longitud será lo más reducida posible. Debes revisarlos siempre antes de su uso y desecharlos cuando tengan cortes, grietas o deshilachados que comprometan su resistencia. Irán provistos de anillas por donde pasará la cuerda salvavidas. La cuerda salvavidas será de nylon o de cáñamo de Manila con un diámetro de 12 milímetros, en el primer caso y de 17 milímetros, en el segundo. Queda prohibido el uso del cable metálico, tanto por el riesgo de contacto con líneas eléctricas como por su menor elasticidad en caso de caída. Es necesario que vigiles de manera especial la seguridad del anclaje y su resistencia. En todo caso, la longitud de la cuerda salvavidas debe cubrir distancias lo más cortas posibles. Caída de objetos en manipulación. Causas. Caída de botellas de gas o cualquier otra herramienta o equipo durante su utilización o transporte. Uso de elementos de amarre o herramientas manuales o eléctricas, en mal estado de conservación o defectuosas. Inadecuación de la herramienta al trabajo realizado. Daños. Heridas superficiales. Fracturas de huesos. Inflamaciones musculares. Esguinces. Desgarros musculares. Fuertes hematomas. Muerte. Medidas preventivas. Utiliza bases de soldar sólidas y apoyadas sobre objetos estables. Fija adecuadamente las piezas con las que estés trabajando. Mantén las botellas de gas en posición vertical y sujetas por medio de cadenas, abrazaderas o algún elemento similar para evitar su caída. Elige las herramientas más adecuadas a las tareas que vayas a realizar. Protección de las extremidades inferiores. Para la protección de los pies deberás utilizar zapatos o botas de seguridad. Polainas, pueden ser en piel de serraje de vacuno con o sin tratamiento anticalórico y deben contar con costuras de hilo Kevlar. El sistema de ajuste puede ser mediante hebilla debajo del pie o mediante elástico de ajuste en la cobertura. Causas. Escasa iluminación. Mala disposición del material almacenado, barras, perfiles. Transporte de materiales de grandes dimensiones. Trabajo en espacios reducidos, fosos. Daños. Magulladuras. Heridas superficiales o profundas. Rozaduras. Contusiones. Hematomas. Fisuras. Rotura de miembros. Medidas preventivas. Procura que exista un adecuado almacenamiento de los materiales, así como protección y señalización de los extremos de barras, perfiles, etc. Asegúrate de tener el paso libre si vas a transportar cargas. Comunica a tus compañeros el transporte de elementos de grandes dimensiones. Exige que tu zona de trabajo esté bien iluminada y tenga las dimensiones mínimas para que realices tus tareas de forma cómoda y segura. Golpes/cortes por objetos o herramientas. Causas. Accidentes con elementos cortantes de máquinas o herramientas, cuchillas, brocas, o materiales con bordes cortantes o partes punzantes,
perfiles, chapas. Manipulación de herramientas o equipos en mal estado. Contacto con superficies peligrosas, bordes metálicos, superficies ásperas o puntas. Daños. Heridas superficiales. Rozaduras. Contusiones. Cortes. Fracturas de huesos y luxaciones. Hematomas. Medidas preventivas. Respeta las instrucciones del fabricante de las herramientas o equipos. Usa útiles, discos, brocas, adecuados a la tarea a realizar. Sustituye las herramientas en mal estado por otras que estén en perfectas condiciones comunicando a tu superior las anomalías detectadas. Realiza las operaciones de mantenimiento y reglaje de las máquinas, asegurándote de que estén paradas y retira las piezas que estén deterioradas. Atrapamientos entre piezas. Causas. Uso de ropa holgada, cadenas, pulseras, anillos o pelo suelto durante la manipulación de máquinas y herramientas portátiles con órganos móviles desprotegidos. Utilización de botellas durante operaciones de soldadura oxiacetilénica y oxicorte. Atrapamiento por elementos móviles con huecos por los que se puede introducir alguna parte del cuerpo. Daños. Hematomas. Magulladuras. Heridas superficiales o profundas. Fisura o rotura de miembros. Medidas preventivas. Usa ropa ajustada en puños y tobillos y lleva abrochados todos los botones o subidas las cremalleras hasta arriba. Mantén la distancia adecuada entre tu cuerpo y el órgano móvil de la maquinaria o equipo de trabajo. Proyecciones de fragmentos o partículas. Causas. Manejo de maquinaria que proyecta partículas de virutas metálicas durante procesos de soldeo, esmerilado, desbarbado, martilleado, afilado o descascarillado. Contacto con las chispas y partículas de metal fundido derivadas del propio arco eléctrico y las piezas que se están soldando. Ausencia de elementos de seguridad en las máquinas contra la proyección de partículas. Limpieza con aire comprimido. Daños. Heridas. Cortes. Quemaduras. Irritación de la mucosa buconasal. Incrustación de partículas en diferentes partes del cuerpo. Pérdida parcial o total de visión. Medidas preventivas. Respeta las instrucciones del fabricante de las herramientas o equipos. No mires directamente al arco voltaico si realizas trabajos de soldadura eléctrica. Utiliza el yelmo de soldar o la pantalla de mano durante los trabajos de soldadura eléctrica. El filtro de cristal inactínico debe ser protegido mediante la colocación en su parte anterior de un cristal blanco. Sustituye las herramientas en mal estado por otras que estén en perfectas condiciones e instala pantallas antiproyecciones siempre que sea necesario. Emplea mamparas metálicas de separación entre los puestos de trabajo para que las proyecciones no afecten a otros compañeros y evita que el personal sin autorización acceda a la zona de trabajo. Antes de comenzar a soldar, comprueba que no transitan personas en el entorno de la vertical de tu puesto de trabajo. No utilices aire comprimido para desempolvar o limpiar ropa u otros objetos. Prendas de protección contra las pequeñas proyecciones de metal fundido y el contacto de corta duración con una llama. Las prendas de protección para labores de soldadura están destinadas a llevarse continuamente durante 8 horas a temperatura ambiente. Cumplirán los siguientes requisitos. Resistencia a pequeñas proyecciones de metal fundido. Se necesitan al menos 15 gotas de metal fundido para elevar en 40 grados centígrados la temperatura de la prenda. Propagación limitada de la llama. No arderá nunca hasta los bordes. No se formará agujero. No se desprenderán restos inflamados o fundidos. El tiempo de postcombustión será menor o igual a 2 segundos. El tiempo medio de incandescencia será menor o igual a 2 segundos. Delantales. Pueden ser de dos tipos: delantales de piel de serraje de vacuno, con o sin tratamiento anticalórico, con costuras de hilo Kevlar y barra, o delantales de algodón Kevlar, cosidos también con este tipo de hilo. Chaquetas. Se pueden encontrar dos variantes: chaqueta de serraje de vacuno con tratamiento anticalórico y barra, o chaqueta en piel flor de vacuno curtido con la espalda en tela de algodón. Las características que deben reunir independientemente del material con el que estén realizadas son:
Largura suficiente para cubrir la parte alta del pantalón. Mangas montadas y puños ajustables. Cierres mediante presiones bajo solapa de protección de velcro. Los cierres de metal de sistema de presión deben estar bajo paramento, para evitar la penetración de las proyecciones y el riesgo de choque eléctrico. Es preferible que cuenten con puños ajustables y costuras de Kevlar. Pantalones: existen dos variantes, pantalones de serraje de vacuno y pantalones en piel flor de vacuno curtido. Las características que deben reunir independientemente del material en el que estén elaborados son: bolsillos laterales de paso. Bragueta con cierre mediante presión bajo solapa de protección. Bajos del pantalón sin pliegues. Costuras de hilo Kevlar. Otros requisitos importantes son los relacionados con el material con el que están fabricadas las prendas. Propiedades mecánicas: resistencia a la tracción y al desgarro. Variación dimensional: textiles con un máximo de 3% en largo y ancho, y cuero con un máximo de 5%. Requisitos suplementarios para el cuero: contenido en materias grasas. Máximo 15% y espesor, mínimo 1 milímetro. El tiempo de postcombustión será menor o igual a 2 segundos. El tiempo medio de incandescencia será menor o igual a 2 segundos. Delantales: pueden ser de dos tipos: delantales de piel de serraje de vacuno, con o sin tratamiento anticalórico, con costuras de hilo Kevlar y barra, o delantales de algodón Kevlar, cosidos también con este tipo de hilo. Chaquetas: se pueden encontrar dos variantes: chaqueta de serraje de vacuno con tratamiento anticalórico y barra, o chaqueta en piel flor de vacuno curtido con la espalda en tela de algodón Proban. Las características que deben reunir independientemente del material con el que estén realizadas son: largura suficiente para cubrir la parte alta del pantalón. Mangas montadas y puños ajustables. Cierres mediante presiones bajo solapa de protección de velcro. Los cierres de metal de sistema de presión deben estar bajo paramento, para evitar la penetración de las proyecciones y el riesgo de choque eléctrico. Es preferible que cuenten con puños ajustables y costuras de Kevlar. Pantalones: existen dos variantes, pantalones de serraje de vacuno y pantalones en piel flor de vacuno curtido. Las características que deben reunir independientemente del material en el que estén elaborados son: bolsillos laterales de paso. Bragueta con cierre mediante presión bajo solapa de protección. Bajos del pantalón sin pliegues. Costuras de hilo Kevlar. Otros requisitos importantes son los relacionados con el material con el que están fabricadas las prendas. Propiedades mecánicas: resistencia a la tracción y al desgarro. Variación dimensional: textiles con un máximo de 3% en largo y ancho, y cuero con un máximo de 5%. Requisitos suplementarios para el cuero: contenido en materias grasas. Máximo 15% y espesor, mínimo 1 milímetro. Contactos térmicos. Causas: contacto con cuerpos, productos, piezas, desechos sólidos o líquidos, cuya temperatura alcanza o supera los 65 grados centígrados, metales en fusión, sopletes, etc. Contacto con electrodos al reemplazarlos o con piezas recién cortadas. Manejo de lámparas de soldar portátiles. Uso de ropa de materiales sintéticos, bolsillos sin tapetas, etc. Manipulación de ácidos durante limpiezas preparatorias. Daños: inflamación, infección, destrucción celular, quemaduras. Medidas preventivas: utiliza pantallas o cortinas de soldadura para evitar la proyección de partículas incandescentes. No toques las piezas recientemente soldadas. Cubre todas las partes de tu cuerpo, incluidos cara, cuello y orejas, antes de iniciar los trabajos de soldadura. Utiliza un equipo de protección individual adecuado. No dejes la pinza portaelectrodos directamente en el suelo u otra superficie, deposítala sobre una portapinzas en los trabajos de soldadura eléctrica. No portes materiales inflamables, cerillas, mecheros, durante las operaciones de soldadura. No uses nunca oxígeno para desempolvar o limpiar ropa u otros objetos. Protección de las extremidades superiores.
Para la protección de las manos y brazos es necesario emplear guantes. Deberán presentar una serie de prestaciones: resistencia a la abrasión, resistencia al rasgado, resistencia al corte y resistencia a la penetración. Además, deberán proteger contra el calor de contacto, el calor radiante, el calor convectivo y contra cierto nivel de salpicaduras de metal fundido. Los guantes tienen que presentar las siguientes características. Será un guante de 5 dedos, no manoplas. Será de cuero serraje cuprón curtido a cromo o de palma en flor vacuno. En ambos casos tendrá un mínimo de 1,5 milímetros de espesor extra flexible. Contará con manga larga de serraje cuprón curtido a cromo de unos 20 centímetros. Estará totalmente forrado, cosido en su totalidad por hilo Kevlar, con las costuras protegidas. Se podrá lavar industrialmente en seco cuando su estado así lo aconseje. Manguitos: pueden ser de piel de serraje de vacuno con cierre elástico en los extremos, de algodón proban con puños elásticos y ajuste de velcro en las mangas, y barra o de piel de serraje de vacuno con tratamiento anticalórico con cierre elástico en los extremos. En todos los casos deben contar con costuras de hilo Kevlar. Contactos eléctricos. Causas. Utilización de equipos de soldadura eléctrica. Contacto eléctrico directo: es el contacto de alguna parte del cuerpo con alguna parte activa de un circuito, dando lugar a una derivación. Puede producirse en el circuito de alimentación por deficiencias de aislamiento en los cables flexibles, en las conexiones a la red o a la máquina y en el circuito de soldadura cuando está en vacío, tensión superior a 50 voltios. Contacto eléctrico indirecto: es el contacto del cuerpo con alguna parte de una máquina, por ejemplo, con la carcasa, herramienta o instalación, puesta accidentalmente en tensión. Daños. Fracturas y luxaciones. Traumatismos superficiales. Contracciones musculares y agarrotamiento. Quemaduras. Asfixia. Parada respiratoria. Parada cardíaca. Inconsciencia. Medidas preventivas. Respeta las instrucciones de los fabricantes de las herramientas o equipos. Comprueba sus conexiones eléctricas periódicamente y hazlas sustituir por personal especializado si presentan desperfectos. No utilices aparatos eléctricos con las manos o guantes húmedos o mojados. No utilices aparatos eléctricos en mal estado hasta su reparación. Escoge el electrodo adecuado para el cordón a soldar en las operaciones de soldadura eléctrica. No utilices el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Comprueba que el grupo está totalmente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura eléctrica y desconéctalo totalmente cada vez que hagas una pausa. Comprueba que la pinza porta electrodos es la adecuada a los electrodos que estés utilizando y que los sujeta fuertemente. Además, debe estar bien equilibrada por su cable y fijada al mismo de modo que mantenga un buen contacto. Asimismo, debes procurar que el aislamiento del cable no se estropee en el punto de empalme. En el circuito de acometida, los cables de alimentación deben tener la sección adecuada para no dar lugar a sobrecalentamientos. Su aislamiento será suficiente para una tensión nominal mayor a 1000 voltios. Asegúrate de que los bornes de conexión de la máquina y la clavija de enchufe estén aislados. En el circuito de soldadura, protege los cables contra proyecciones incandescentes, grasas, aceites, etc., para evitar arcos o circuitos irregulares. Conecta la carcasa a una toma de tierra asociada a un interruptor diferencial que corte la corriente de alimentación, en caso de que se produzca una corriente de defecto. Evita las conexiones directas protegidas a base de cinta aislante. No utilices mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada. Controla periódicamente el funcionamiento de los interruptores diferenciales y el valor de la resistencia a tierra. Explosiones e incendios. Causas. La liberación brusca de una gran cantidad de energía puede llegar a provocar fuego poniendo en peligro tu salud e incluso debes extremar las precauciones ante este tipo de retornos de llama durante trabajos con soldadura oxiacetilénica. Trabajos en ambientes inflamables donde estén presentes focos de ignición y de materiales combustibles, llama, chispas, aceites, grasas, disolventes. Fuga de gases, oxígeno, metano,
propano, butano, hidrógeno, etc. Trabajos con recipientes que hayan contenido líquidos inflamables. Utilización incorrecta del soplete en trabajos de soldadura oxiacetilénica durante su encendido o apagado, montaje inadecuado o por encontrarse en mal estado. Trabajos en espacios confinados o con riesgo de explosión. Trabajos de soldadura en atmósferas sobreoxigenadas. Utilización de aparatos a presión, compresores. Falta de orden y limpieza. Daños. Quemaduras en la piel y tejidos. Magulladuras. Intoxicación. Pérdida de consciencia. Asfixia. Muerte. Medidas preventivas. No realices trabajos de soldadura y corte en locales donde se almacenen materiales inflamables o combustibles, donde exista riesgo de explosión. Evita que las chispas producidas por el soplete caigan sobre las botellas, mangueras o líquidos inflamables. Limpia los grifos y manorreductores de las botellas de oxígeno manchados de grasa, aceite u otro tipo de combustible. Cierra el grifo y enfría con agua las botellas de acetileno que se calienten, con el fin de evitar explosiones. Utiliza un extintor de nieve carbónica o polvo polivalente, en caso de incendio del grifo de la botella de acetileno. Utiliza válvulas antirretorno de llama y comprueba periódicamente que las conducciones flexibles se encuentran dentro de su vida útil. No conectes la pinza de masa a canalizaciones o depósitos. Infórmate sobre los procedimientos de trabajo si realizas operaciones de soldadura en el interior de recipientes que hayan contenido productos inflamables o en espacios confinados con riesgo de explosión. Limpia con agua caliente y desgasifica con vapor de agua los recipientes que hayan contenido sustancias explosivas o inflamables antes de trabajar con ellos. Después comprueba con la ayuda de un medidor de atmósferas peligrosas, explosímetro, la ausencia total de gases. Debido a la importancia que presentan estos riesgos en los trabajos de soldadura, y la gravedad que pueden llegar a tener sus consecuencias, a continuación, te mostramos algunas medidas específicas que deberás tener en cuenta para el correcto manejo de las botellas, las mangueras y el soplete, así como lo que debes hacer si se produce retorno de llama. Medidas preventivas. Específicas. Botellas. Asegúrate de que las botellas estén perfectamente identificadas y de que todos los equipos, canalizaciones y accesorios son los adecuados a la presión y gas que vas a utilizar. Mantén las botellas de acetileno llenas en posición vertical, al menos 12 horas antes de utilizarlas. Al tumbarlas, mantén el grifo con el orificio de salida hacia arriba. Sitúa los grifos de las botellas de acetileno y oxígeno en direcciones opuestas. Procura que las botellas en servicio estén libres de objetos que las cubran total o parcialmente y que estén situadas a una distancia entre 5 y 10 metros de la zona de trabajo. Antes de empezar una botella, comprueba que el manómetro marca 0 con el grifo cerrado. Si el grifo de una botella se atasca, comunícaselo a tu superior. Hay que devolverlo al suministrador marcando la deficiencia detectada. Antes de colocar el manorreductor, purga el grifo de la botella de oxígeno. Coloca el manorreductor con el grifo de expansión abierto al máximo y comprueba la ausencia de fugas con agua jabonosa, nunca con llama. Si se detectan, comunícalo a tu superior, se deben reparar inmediatamente. Abre el grifo lentamente, con el fin de evitar quemar el reductor de presión. Conserva siempre una ligera sobrepresión en el interior de las botellas, evitando que se consuma completamente para que no entre aire en ellas. Cierra los grifos de las botellas después de cada jornada laboral, descarga el manorreductor, las mangueras y el soplete. Para evitar el retorno de llama, cierra la llave del oxígeno y el acetileno. En el caso de que tenga lugar, efectúa las comprobaciones pertinentes para averiguar las causas y solucionarlas. No sustituyas las juntas de fibra por otras de goma o cuero. Si como consecuencia de estar sometidas a bajas temperaturas se hiela el manorreductor de alguna botella, utiliza paños de agua caliente para deshelarlas. Mangueras. Mantén siempre las mangueras en perfectas condiciones de uso y sólidamente fijadas a las tuercas de empalme. Ten en cuenta que las mangueras deben conectarse correctamente a las botellas, sabiendo que las de oxígeno son rojas y las de acetileno negras,
teniendo estas últimas un diámetro mayor que las primeras. Evita que las mangueras formen bucles y que entren en contacto con superficies calientes, bordes afilados, ángulos vivos o caigan sobre ellas chispas. Procura que las mangueras no atraviesen vías de circulación de vehículos o personas sin estar protegidas con apoyos de paso de suficiente resistencia a la compresión. Antes de iniciar el proceso de soldadura, comprueba que no existen pérdidas en las conexiones de las mangueras utilizando agua jabonosa, por ejemplo. Nunca utilices una llama para efectuar la comprobación. No trabajes con las mangueras situadas sobre los hombros o entre las piernas. No dejes las mangueras enrolladas sobre las ojivas de las botellas. Después de un retorno accidental de llama, desmonta las mangueras y comprueba que no han sufrido daños. En caso afirmativo, debes sustituirlas por unas nuevas, desechando las deterioradas. Soplete. Maneja el soplete con cuidado y en ningún caso des golpes con él. En la operación de encendido debes seguir los siguientes pasos. Abre lentamente y ligeramente la válvula del soplete correspondiente al oxígeno. Abre la válvula del soplete correspondiente al acetileno alrededor de 3/4 de vuelta. Enciende la mezcla con un encendedor o llama piloto. Aumenta la entrada del combustible hasta que la llama no despida humo. Acaba de abrir el oxígeno en función de lo que necesites. Verifica el manoreductor. Para apagar, cierra primero la válvula del acetileno y después la del oxígeno. No cuelgues nunca el soplete en las botellas, ni siquiera apagado. No deposites los sopletes conectados a las botellas en recipientes cerrados. La reparación de los sopletes la deben hacer técnicos especializados. Limpia periódicamente las toberas del soplete, pues la suciedad acumulada facilita el retorno de la llama. Para limpiar las toberas puedes utilizar una aguja de latón. Si el soplete tiene fugas, deja de utilizarlo inmediatamente y procede a su reparación. Debes tener en cuenta que fugas de oxígeno en locales cerrados pueden ser muy peligrosas. Retorno de llama. En caso de que se produzca retorno de llama, sigue los siguientes pasos. Cierra la llave de paso del oxígeno interrumpiendo la alimentación a la llama interna. Cierra la llave de paso del acetileno y después las llaves de alimentación de ambas botellas. En ningún caso debes doblar las mangueras para interrumpir el paso del gas. Analiza la situación para averiguar las causas y proceder a solucionarlas. Gracias por su atención.